Muy buenos días, mis amigos y hermanos. En esta mañana, día 4 del mes de junio de 2018, tengo una pequeña reflexión aquí para compartirla con vosotros, como dirían los españoles. Y se trata de, bueno, en la Biblia, en el libro de Mateo, el título que se le dio a esta historia o a este segmento de este capítulo, en la Biblia se le llama el pago del impuesto del templo. Pero yo le puse un título a esta reflexión, y el título que yo le puse es: nadie puede con Jesús. Y yo le voy a leer a usted los versículos donde se encuentra este relato. Es en Mateo capítulo 17, versículos 24 y 27, y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, o una moneda correspondiente a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En esta historia, cuando hacemos un estudio, porque aquí en la Biblia no nos da muchos detalles, solamente nos cuenta esta historia con estas palabras simples, cuya historia parece ser que solo se encuentra en el libro de Mateo, ya que no veo ninguna otra referencia a ninguno de los otros libros sinópticos de los evangelios. Sinóptico significa que hay 3 libros de los 4 evangelios que tienen las mismas historias y le agregan ciertos detalles como para amplificar la historia, pero es la misma historia. Entonces esta historia del pago del impuesto del templo parece ser que solo está en Mateo. En estos momentos existía, para los tiempos de Jesús, se pagaba un impuesto anual al templo, y este impuesto se pagaba para el sostén del templo de Jerusalén. Ya sabemos que el templo de Jerusalén para los hebreos era lo máximo que existía en ese tiempo. Entonces había un impuesto que se había instituido para que se pagase por el pueblo para el sostén del templo. Pero resulta que había ciertas personas que estaban exentas del pago de este impuesto, los que eran los levitas y los sacerdotes. Porque ya sabemos que la tribu de Leví, o los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, habían sido escogidos para el servicio del templo. Y por lo tanto ellos no recibieron heredad de tierra cuando se repartieron las tierras y los lotes de la tierra prometida, como entendemos. A las diferentes tribus de Israel se le dieron sus heredades, se le dieron su tierra, su territorio, mas a la tribu de Leví no recibió nada de esto. Quiere decir que por este hecho, entonces, tanto los sacerdotes como los levitas, todavía para el tiempo de Jesús, y los profetas, estaban exentos de pagar este impuesto o este tributo del templo. Entonces, a esto vienen el cobrador de estos impuestos, el que cobra las 2 dracmas, porque parece ser que cada persona tenía que pagar o una dracma o 2. Creo que tal vez 2 era porque eran Pedro y Jesús. O no estoy seguro, tan seguro si eran, pero la cuestión era que eran 2 dracmas que se pagaban. Entonces el cobrador de impuestos en este momento viene y le dice a Pedro que porque su maestro, que si él va a pagar el impuesto del templo. Pero según un estudio que yo hice, parece ser que ya los fariseos y los líderes religiosos como que estaban usando a este cobrador de impuestos como para ellos tenderle una trampa al Señor. Porque sabemos que esta gente siempre andaba buscando
una excusa para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en estos momentos, cuando él le pregunta a Pedro que si su maestro va a pagar la dracma, Pedro impulsivamente enseguida responde como para defender a su maestro y le dice que sí. O sea, él no va y le pregunta a Jesús primero, sino que él impulsivamente, como dije yo en una predicación anterior, muchas veces los que responderán serán los impulsivos. Entonces en este momento Pedro viene y responde y dice que sí, que su maestro va a pagar el tributo. Pero lo que está sucediendo es esto, mi hermano, que estos líderes religiosos están molestos, o estos rabinos, porque Jesús no está de acuerdo con muchas de sus leyes rabínicas que ellos se habían inventado, porque ellos defendían mucho las tradiciones y Jesús parece ser que no tenía muy buena actitud hacia estas tradiciones que defendían los rabinos, y también en la forma que ellos enseñaban la palabra de Dios. Entonces en este momento este cobrador de impuestos se convierte, si pudiéramos decir, en un aliado dispuesto de estos rabinos. ¿Qué pasa? Que entonces si Jesús decide pagar este impuesto, esto significaría entonces que la demanda de estos rabinos, que era de que él tenía que pagar el impuesto, dando a entender así entonces que Jesús ni era profeta, ni era sacerdote, ni era levita. O sea, como quien dice que Jesús era una persona común. Pero entonces, si él no lo pagaba, también era malo, porque entonces en ese tiempo no pagar el impuesto del templo era considerado como un pecado muy grave, de acuerdo a estos rabinos. O sea que en pocas palabras, a Jesús se le está poniendo entre la espada y la pared. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Que ni la espada ni la pared pueden con Jesús, porque Jesús, el Creador, el Hijo de Dios, Dios creó todos los materiales con los que se hicieron las espadas. Dios creó todos los materiales con los que se hicieron la pared. O sea que quieren poner a Jesús entre la espada y la pared, pero ni la espada ni la pared pueden con Jesús. Entonces a todo esto, el Señor le dice a Pedro, le hace una pregunta, le dice: Pedro, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De los extranjeros o de los ciudadanos de ellos? Entonces Pedro le dice: de los extranjeros. Entonces, como aquí se está cobrando el impuesto del templo, el impuesto es exigido de los que van al templo, pero no, como si podemos decir, el templo era la casa de Dios, entonces Jesús es hijo de Dios, entonces Jesús no tiene por qué pagar impuestos, en pocas palabras. O sea que en realidad Jesús está exento de pagar este impuesto porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Pedro anteriormente había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, por lo tanto, Jesús no tiene que pagar este impuesto. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, vete al agua o al mar y péscate, y el primer pescado que tú agarres, abre la boca y allí tú vas a encontrar un estatero y paga las 2 dracmas por ti y las 2 dracmas por mí. O sea que un estatero era como el equivalente de 4 dracmas. Entonces dice que Pedro va y pesca el primer pescado que pesca, abre su boca y allí encuentra esta moneda. Esto da a entender entonces que Jesucristo es un ser divino. Con este milagro Jesucristo declara la gloria de Dios en su vida. Con este milagro Dios corrobora de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Pedro viene y paga el impuesto. Pero a todo esto, con todo esto también Jesús da a entender. Hay un versículo bíblico en la Biblia, no recuerdo exactamente dónde está, pero dice que a través de la boca de David, del patriarca David, Dios dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, que Dios es el dueño de todo y todo existe porque Dios creó. Entonces por eso que Jesús le dice a Pedro: vete y pesca en el primer pescado. ¿Cómo sabía Jesús que
en ese pecado iba a haber una moneda? Mi hermano, porque Jesús es Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con este milagro Jesucristo declara su divinidad y declara su gloria. Porque todo animal del bosque es de Él, toda ave es de Él y todo lo que existe, Dios conoce y sabe dónde está. Entonces a través de este milagro Jesucristo declara su divinidad. O sea que nadie puede con Jesús, mi hermano. Mientras estos rabinos estaban tratando de ponerle una trampa al Señor, el Señor utiliza esta situación para declararle a ellos su sabiduría. Así que tengan un buen día. Y a la larga o a la cansada, Jesucristo siempre será el triunfador. Así que acepte a Cristo, busque a Cristo, siga a Cristo, para que usted también esté del lado ganador. Que Dios le bendiga.